Hola queridos estudiantes, bienvenidos al tutorial número 4 de la materia de estructura socioeconómica de México. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema de las teorías del crecimiento económico. En esta ocasión vamos a revisar la teoría del crecimiento continuo y la teoría de los ciclos económicos. Recuerden que este es el último tema de nuestro primer parcial, así que espero que les guste. En el tutorial pasado revisamos dos teorías, la teoría clásica y la teoría del capitalismo periférico. Recuerden que la teoría clásica sostiene que el Estado debe de intervenir muy poco o nada en las actividades económicas porque la economía o las fuerzas del mercado tienen un orden natural que debemos de respetar y en el que no debemos de intervenir. Bueno, pues la teoría del crecimiento continuo contradice un poco esta afirmación y sostiene que el Estado debe de intervenir para garantizar un reparto equitativo de la riqueza. Esta teoría fue desarrollada por Keynes en 1936 en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, y fue propuesta para solucionar el gran problema que implicó la Gran Depresión en 1929, que fue la crisis más grande hasta entonces conocida, y solucionar los estragos que causó. Bueno, ahora tenemos el caso de la crisis económica provocada por el coronavirus en un contexto de globalización y de producción masiva de bienes, servicios, productos tecnológicos, etc. Bueno, pues la teoría del crecimiento continuo, retomo, sostiene entonces que el Estado debe de intervenir en la economía para garantizar el reparto equitativo de la riqueza. Además, sostiene que las políticas económicas deben centrarse en dos aspectos, la generación de empleo y el impulso a la producción. Keynes dice que las fuentes del crecimiento son el progreso tecnológico, el aumento del empleo, el consumo y el comercio internacional. En este sentido, esta teoría propone como base el empleo y sostiene que el crecimiento de una economía puede ser sostenido a largo plazo sin tener crisis o caídas estrepitosas, sino que puede sostenerse poco a poco e ir aumentando en un largo tiempo. Un ejemplo característico de la teoría del crecimiento continuo es Corea del Sur. Corea del Sur terminó la Segunda Guerra Mundial y pasó a la Guerra Fría en constantes crisis económicas. Entonces, el Estado intervino en la economía, invirtió en empleo, invirtió en progreso tecnológico y actualmente los coreanos del sur tienen un alto nivel de vida y un alto crecimiento económico. Entonces, este es el ejemplo más característico de la aplicación de la teoría del crecimiento continuo. Bueno, a diferencia de la teoría del crecimiento continuo, la teoría de los ciclos económicos es una adaptación o una especie de ampliación de la teoría clásica o de la teoría del liberalismo económico. La teoría de los ciclos económicos sostiene que la economía funciona mediante movimientos cíclicos, es decir, que la economía de los países tiene un ciclo que se repite constantemente y entonces debemos dejar que ese ciclo se reproduzca porque así es como funciona la economía. En esta ocasión vamos a ver dos vertientes de esta teoría, una desarrollada por Edward Limmer, que sostiene que los ciclos económicos están determinados por el consumo, es decir, lo que establece el ciclo económico es el consumo de las personas. En un inicio o en un periodo inicial del ciclo económico, las personas consumen bienes básicos como alimentos, ropa, pagan la escuela, el transporte, pagan a un médico, medicinas, etc. Cuando va aumentando el consumo porque la gente tiene más dinero, entonces se gasta en bienes intermedios, como por ejemplo electrodomésticos, computadoras, celulares, videojuegos, etc. Es decir, se sube el gasto. Y en un tercer nivel
la gente compra bienes duraderos, como vivienda o automóviles. Si el crecimiento va disminuyendo, entonces las personas dejan de gastar. Y en lugar de comprar automóviles, entonces retroceden y compran alimentos. En eso consiste el ciclo económico, según Edward Limmer. Bien. Wesley Clair Mitchell desarrolla una variante de esta teoría de los ciclos económicos basándose en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que este señor dice es que el crecimiento se da de una manera ondulatoria, es decir, que los ciclos económicos son ondulantes, así como una onda, como una especie de montañita, ¿no? Entonces, que todas las economías pasan por 4 ciclos, que son, déjenme les digo, la recesión, el valle, la recuperación y la cresta. La recesión consiste en la disminución de la actividad económica, es decir, aparecen altos niveles de desempleo, hay una baja demanda de productos en relación a la capacidad de producción de un país y los precios se mantienen bajos o estables. Esa fase se llama de recesión. Luego de que pasa la recesión, viene el otro momento que se conoce como valle, en el que la producción deja de contraerse, es decir, la recesión llega a un tope y ahí se detiene y entonces empieza la recuperación. Ese punto en el que se detiene la recesión e inicia la recuperación se le llama valle. Luego viene la fase de recuperación. La fase de recuperación se conoce también como reactivación y consiste en un nuevo brío, un nuevo momento de crecimiento económico. Nuevamente hay inversión, disminuye el desempleo y aumentan las utilidades, los salarios y el consumo. Pero la recuperación llega nuevamente a un tope y ese tope se llama la cresta. Ahí se detiene el crecimiento de la economía, se alcanza el máximo nivel de desarrollo, de crecimiento económico y hay desajustes entre la oferta y la demanda. Cuando se llega a la cresta, entonces nuevamente el ciclo económico reinicia y aparecen signos de recesión, ¿sí? Hay otra fase u otro momento que se le llama o se le conoce como depresión. La depresión es un descenso prolongado y severo de la actividad económica, es decir, es una especie de recesión pronunciada y profunda, ¿no? Bueno, pues este autor señala que todos los países viven estos ciclos económicos, solo que algunos países tienden a tener una recesión más pronunciada que otros que tienen recesiones menos fuertes, es decir, caídas en la actividad económica menos fuerte. Pues bien, esta teoría sirve para explicar los ciclos de las crisis económicas que se dan por ciertas temporadas en las economías de los países actuales. Y con esta teoría terminamos entonces el tema final del primer parcial, teorías del crecimiento económico. Espero que les haya quedado súper claro. Si tienen dudas, las solucionamos en clase. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de los conceptos básicos para entender la estructura socioeconómica de México. En el siguiente parcial vamos a abordar ya directamente temas relacionados con la economía en México y la historia económica de México. Nos vemos pues, chicos, en las clases siguientes. Cuídense, hasta pronto.